¿qué es lo que podríamos entender como un patrón familiar para empezar, ¿no? Como para poder distinguir ahora sí de dónde podrían salir este tipo de situaciones. Nos vamos a topar con que nosotros ya vivimos una historia de familia con nuestros padres. Ya vimos su relación, los vimos florecer o los vimos terminar, vimos, bueno, todas las cosas alrededor de cómo se educan a los hijos, cómo se puede, por ejemplo, hablar de los excesos, del alcohol, de las drogas, de la moral. Todas estas cosas que nosotros ya vimos al momento de crecer se van prestando ahora sí como nuestros moldes para ser las personas que somos ahora. Son estos primeros ejemplos que van a tener un peso privilegiado a la hora de ir tomando nuestras decisiones que nos van a llevar a ser adultos. Pero aún así, dentro de estos mismos moldes nos vamos a encontrar con una cosa muy curiosa. Es muy posible que si nosotros tenemos hermanos, entre yo y mis hermanos tengamos una diferencia radical de pensamientos. ¿Esto por qué? Si a final de cuentas estuvimos en la misma escuelita, digamos, estuvimos en la misma escuela de hijos, ¿por qué es que de repente podemos tener comportamientos tan distintos? Hay muchas cosas que a final de cuentas se nos va a notar, ¿no? Somos familia, tenemos modismos, tenemos ciertas costumbres, tenemos tratos, a veces hasta la misma manera de hablar se hace similar a los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto que han sido un ejemplo. Pero ¿qué pasa con pensamientos un poco más profundos en donde de alguna o de otra manera vamos a ser distintos de estas personas, ¿no? Por ahí hay hasta estudios interesantes, ¿no? Y casos en donde se va hablando, por ejemplo, de los gemelos, ¿no? ¿Qué pasa con los gemelos? ¿Realmente son iguales en comportamiento? ¿Realmente son iguales en lo que ellos quieren? Porque son, pues, literalmente idénticos en sus genes y en todo lo que tiene que ver con su nacimiento, y a veces hasta en la ropa, ¿no? Que ahí los papás tienen la brillantísima idea de ponerle ropa igual a los gemelos para ayudarlos con su despersonalización. Muy mal Es una hecho, pésima idea, ¿eh? Pésima idea. Y también a los hermanos, aunque sean seguiditos, es una pésima idea estarles poniendo la misma ropa. Porque, digo, vamos explicándolo por qué, ¿no? De alguna manera, todos nosotros vamos obteniendo la identidad de pistas que están a nuestro alrededor. Fíjese, de alguna manera también cuando los padres hablan de nosotros, así seamos bebés o así seamos adultos, vamos a escuchar que los padres tienen una idea de nosotros que quizá no sea la misma cosa que nosotros pensamos de nosotros o que a veces otras personas ven de nosotros. De repente vamos a escuchar que los padres se refieren con mucha ternura a ciertos aspectos de la personalidad de alguien y nosotros en otro aspecto de su vida lo conocemos como un perfecto... ¿cuál sería una palabra que no fuera prohibida para el radio? Como un perfecto patán, ¿no? Podríamos enfrentarnos con que esta persona es totalmente distinta que como se le conoce dentro de su familia, ¿no? Y esto no es porque tengamos dos personalidades, sino porque también los padres de repente van a quedar cegados por su propio narcisismo y van a ver de nosotros lo que ellos quieran ver. Entonces, si nosotros estamos pensando que de eso se van haciendo nuestra personalidad, de eso se va construyendo, imagínese lo difícil que puede ser para alguien consolidarse como un individuo si estas pequeñas cosas que se nos van demostrando empiezan a parecer iguales para todos, ¿no? Todos usamos la misma ropa, todos nos llamamos igual, a todos nos dicen de la misma forma. De repente a veces ni siquiera se utilizan los nombres, ¿no? Esto, por supuesto que va a generar un problema a niveles de identidad, ¿no? Más o menos grave, dependiendo de qué tan acentuado haya sido esto. Pero regresando a lo que estábamos diciendo en un principio, ¿por qué nos vamos a topar con que hay diferencias dentro de nosotros? Y a final de cuentas son patrones, ¿no? A nosotros podríamos decir que ya se nos enseñó a hacer de esa manera, pero hay tantas cosas a lo largo de nuestra vida, hay tantos factores tan diferentes, hasta los mismos padres, podríamos decir que son los mismos, pero los padres que pudimos haber tenido en nuestros primeros años, en un momento de la vida de ellos y al siguiente año de la vida de ellos, es muy posible que sea muy distinto. De repente nosotros no vamos a notar del todo estas diferencias, pero el nivel de ansiedad, la disposición, qué tanto nos parecemos a ellos, qué tanto nos parecemos a aquel cuñado incómodo, todas esas cosas van a ir repercutiendo en cómo se va construyendo esta identidad en la familia.